Muy buenas a todos, bienvenidos. Se acabaron las Navidades, vuelve la rutina y hoy, como es jueves, aquí os traigo una nueva entrega del peso de la historia. Esta semana os voy a hablar de números, pero no os asustéis, ni de matemáticas, ni de estadística avanzada, ni de PACE, ni de PER, ni de nada que se le parezca. Vamos a hablar de dorsales. Muchos de vosotros ya sabéis que soy un poco maniático con esto de los dorsales, me suelo fijar bastante. Creo que es un tema que muchas veces identifica a un jugador y que cada dorsal tiene un peso determinado en la historia de la NBA. Obviamente no es lo mismo lucir un número 33 o un número 23 que, yo qué sé, un número 29, ¿no? Aquí os voy a traer en esta entrega del peso de la historia una lista de jugadores que creo hicieron suficientes méritos deportivos para ver su dorsal retirado y que pasado el tiempo, y en algunos casos mucho tiempo, siguen esperando su momento. Obviamente unos pueden merecerlo más que otros, evidentemente, pero en su conjunto creo que todos han hecho suficientes méritos. No me voy a ir muy atrás a lo largo de la historia, vais a conocer prácticamente a todos los jugadores que voy a mencionar. La lista es de unos 20-21 jugadores. También soy consciente de que hay franquicias más facilonas en este aspecto que otras son durísimas y no retiran un dorsal así se mueran, pero en líneas generales creo que todos los nombres que van a salir a la palestra merecen este homenaje. Así que si te interesa el tema, si te interesa este canal de Buzzer Beater y esta sección, por supuesto, del peso de la historia, por favor, nos viene fenomenal si te suscribes, si dejas un comentario, si dejas un like, si lo mueves en tus redes sociales. Así que, si te apetece saber algo de dorsales de jugadores que merecen que retiren su número en sus respectivos pabellones, vente porque empezamos ya. Y el primero que traigo a colación es el número 9 de Rajon Rondo, de los Boston Celtics. Lo cierto es que este creo que es el caso con el que más dudas he tenido, principalmente por la grandiosidad de una franquicia como los Boston Celtics, con innumerables números retirados y una enorme cantidad de jugadores históricos. Pero creo que Rondo, a fin de cuentas, lo merece. También es verdad que es un jugador que siempre ha sido uno de mis favoritos y quizá por esto he decidido finalmente incluirlo en esta lista. Hay que decir que Rondo estuvo en las vacas flacas y también en las vacas gordas de los Boston Celtics y se erigió como un playmaker top y un líder en pista a lo largo de toda su etapa en el equipo del Trébol. Fue el pick 21 del año 2004, fue seleccionado por Phoenix, aunque jamás llegó a jugar en Arizona, y estuvo 9 años en Boston antes de iniciar un periplo por casi media liga. Fue campeón con los Celtics de 2007, fue finalista en el año 2009, tiene 4 All-Stars, fue una vez All-NBA, 3 veces máximo asistente de la temporada y acabó sus 9 años como verde con 11 puntos, 8 asistencias y media e infinitas dosis de liderazgo y garra en cancha. Fue en su momento uno de los favoritos del Garden de Boston y creo sinceramente que los Celtics acabarán retirando este número 9 del cuarto en discordia de aquel título de los Celtics. El segundo jugador, aquí lo tenéis, Tyrone Maxey Box, con su dorsal número 1 de los Charlotte Hornets. Estuvo 10 años en Charlotte, inició en los Washington Bullets, pero en su segundo año ya fue traspasado al equipo de Carolina del Norte. Como digo, estuvo del 88 al 98, jugó 632 partidos e hizo 8.8, casi 9 puntos y casi 9 asistencias por partido, y es el máximo asistente en la historia de los Hornets con 5.557 pases de canasta. Un jugador además muy icónico, no en vano, es el jugador más bajito en la historia de la NBA y que puso en el mapa a una franquicia nueva como eran aquellos Hornets. Es verdad que el peso de aquel equipo lo llevaban Larry Johnson y Alonzo Mourning, que seguramente también puedan haber hecho méritos para que sean retirados sus dorsales en los Hornets, pero Maxey Box yo creo que es un histórico en una franquicia que únicamente tiene retirado el 13 de Bobby Fields, y no por méritos deportivos, sino por la trágica muerte del que fuera jugador de los Hornets. Así que para mí, Maxey Box merece tener el 1 retirado en la franquicia de Charlotte. Vamos con el siguiente, y nos vamos con el número 91
de Dennis Rodman. Rodman tiene el 10 retirado en los Pistons, pero este 91 icónico en el segundo three-peat de los Chicago Bulls creo que también merece ser retirado. Estuvo 3 años, únicamente 3, en los Chicago Bulls, del 95 al 98. Eso seguramente sea lo que corre en su contra, ¿no?, a la hora de hablar de esta posible retirada de dorsal. Fue 3 veces máximo reboteador de la NBA en sus 3 años en Chicago, hizo 5,2 puntos y 15,3 rebotes por partido, lo que es el mejor promedio reboteador en la historia de los Chicago Bulls. Únicamente 3 años en Chicago, pero con un peso tremendo, como digo, en el segundo three-peat del equipo de Illinois. Creo que Dennis Rodman merece que nadie más lleve el 91 en los Bulls. Vamos con otro jugador, en este caso de mi equipo, de los Dallas Mavericks, y este es Jason Terry, que lució el número 31 durante 8 años, desde el 2004 al 2012. Fue campeón, por supuesto, en el año 2011, finalista en el año 2006 y promedió 16 puntos por partido en su etapa en los Dallas Mavericks. Fue el mejor sexto hombre en el año 2009. En Dallas hay un caso curioso, y permitidme que me desvíe un poquito, y es que Jason Kidd, que es un histórico en la franquicia, no tiene retirado su dorsal. ¿Por qué? Porque en su primera etapa, la etapa de la Triple J con Jimmy Jackson y con Jamal Mashburn, y en la que consiguió ser Rookie del Año, recordemos un galardón compartido con Grant Hill, Kidd lució el número 5, pero tras su etapa en los Nets volvió a Dallas y el 5 estaba ocupado por Josh Howard, con lo cual eligió el número 2 con el que fue campeón en el año 2011. Yo creo que por eso, únicamente por eso, Jason Kidd no tiene, de momento, retirada la camiseta en los Mavericks, pero creo que Jason Terry, un ídolo auténtico del público de los Mavs, y por supuesto que mío también, merece que ese 31 luzca en lo más alto del pabellón. Siguiente caso. Carmelo Anthony, también un caso curioso porque comparte este número 15 con el mejor jugador en la historia de los Nuggets, aún en activo, Nikola Jokic. ¿Pero y qué? No pasa nada. Hay otros casos de dorsales que han sido retirados a 2 jugadores porque lo han compartido a lo largo de sus carreras, y yo creo que en el caso de Carmelo es merecedor de que le retiren el 15 y cuando se retire Jokic lo retiren nuevamente con el nombre del serbio a la espalda de esa camiseta. Estuvo Carmelo Anthony 8 años en el equipo de Colorado, de 2003 a 2011, fue titular en los 564 partidos que jugó con los Nuggets y promedió al loro 24,8 puntos y 6,3 rebotes. Llevó a su equipo una vez a la final de la Conferencia Oeste, fue All-Star, fue All-NBA y a día de hoy es el 4º máximo anotador histórico de los Nuggets con 13.970 puntos. Yo creo que son méritos suficientes para que Melo tenga ese 15 retirado. Siguiente caso. Aquí lo veis. Jermaine O'Neal en los Indiana Pacers. Lució el número 7 durante los 8 años que el otro O'Neal, como decía Andrés Montes, estuvo en Indianápolis, desde el año 2000, tras dejar los Blazers, hasta el año 2008. Jugó 514 partidos y promedió unos muy buenos números, 18,6 puntos y 9,6 rebotes. Allí en Indiana jugó su mejor baloncesto y vivió sus mejores años como profesional. Fue el jugador más mejorado en el año 2002 y 6 veces All-Star. Yo creo que para una franquicia como los Pacers también Jermaine O'Neal merece tener su dorsal retirado. Vamos con uno que seguro que suscita polémica, y este es Derek Fisher, el número 2 de Los Ángeles Lakers, el gran capitán. Estuvo 13 años en los Lakers, del año 96 a 2004 y del año 2007 a 2014. Consiguió 5 anillos y fue titular en 3 de ellos. Solamente 8 puntos y 3 asistencias por partido, pero ojo, es el 5º jugador en partidos jugados con la camiseta de los Lakers con 916 encuentros. Por poner un dato encima de la mesa, son más partidos de los que jugó Magic Johnson. Un líder tremendo en el vestuario y en pista y con un clutch terrible. Yo, por ejemplo, recuerdo una canasta prácticamente ganadora en la final contra los Orlando Magic. Me parece que Fisher, dentro de un perfil mucho más bajo del que tienen todos los jugadores que tienen retirada su camiseta en Los Ángeles Lakers, merece que su 2 esté en lo más alto del cripto.
Vamos ahora con Los Ángeles Clippers. Los Clippers no tienen ninguna camiseta retirada a lo largo de su historia, pero aquí, en el peso de la historia, les voy a dar 3 motivos para que retiren 3 camisetas distintas. El primero, lo estáis viendo, Bob McAdoo. Bob McAdoo jugó con el número 11 cuando los Clippers todavía eran Buffalo Braves. Se puede entender que la franquicia se quiera desmarcar de lo que fue antes de que fueran Los Ángeles Clippers tal cual, ¿no? Pero es un caso un poco parecido al de Gary Payton cuando los Thunder le propusieron retirar su número que había lucido siendo los Seattle Supersonics. Bueno, Payton dijo que no, pero yo creo que el bueno de McAdoo no haría ascos a que los Clippers le retiraran el dorsal y tener, ya siendo una persona ya bastante entrada en años, un último homenaje a una carrera extraordinario. Bob McAdoo estuvo 5 años en los Buffalo Braves, fue el número 2 del draft del año 1972, piqueado por esta franquicia, y estuvo del 72 al 77. En esos 5 años fue Rookie del Año, fue MVP de la temporada regular en el año 1975, fue All-NBA, fue 4 veces All-Star y es el tercer máximo anotador histórico de la franquicia con 9.434 puntos y unas medias, flipad, de 28,4 puntos por partido y 12,7 rebotes. Yo creo que es indiscutible que McAdoo debe tener el 11 retirado en los Clippers. El segundo caso que le pongo aquí encima de la mesa a los Clippers es el 42 de Elton Brand. Estuvo 7 años en la franquicia, del 2001 al 2008, y promedió 20-10. Se le conocía como Mr. 20-10 y vamos, es extraordinario que haya promediado exactamente esos números en su etapa en los Clippers. Fue 2 veces All-Star defendiendo esta camiseta, fue una vez All-NBA y es el cuarto jugador con más puntos en la historia de la franquicia y el segundo con más rebotes. En una franquicia históricamente perdedora y que no tiene ningún dorsal retirado, es de justicia que Elton Brand tenga el 42. Y también de justicia es que Blake Griffin también vea retirado su número 32. Salió mal de los Clippers, es verdad, pero lo merece. 9 años, del año 2009 a 2018, pick número 1 por los Clippers en el año 2009, promediando 21,6 puntos y 9,3 rebotes por partido. Defendiendo esa camiseta fue Rookie del Año, All-Star y All-NBA. Además, fue tercero en las votaciones por el MVP en el año 2014. Así que creo que es indiscutible el mérito que tiene Blake Griffin para que los Clippers retiren también su número 32. Estamos ahora mismo en la mitad del vídeo. Cortinilla y seguimos. Y continuamos con este señor, seguro que lo conoces, Pau Gasol, que lució el número 16 en los Memphis Grizzlies. Del año 2001 al año 2008 estuvo en Tennessee, fue Rookie del Año, fue el primer Grizzly en ser All-Star y líder del primer equipo de los Grizzlies en jugar playoff, con mala fortuna y malos resultados, es verdad. 18,8 puntos y 8,6 rebotes, ahora mismo es el quinto jugador en partidos jugados con esa camiseta, el cuarto en puntos totales y el tercero en rebotes totales. No salió bien de la franquicia, hay quien dice que lo merece, hay quien dice que no. Yo estoy absolutamente convencido que Pau Gasol merece sí o sí que los Grizzlies retiren ese número 16. ¿Y qué decir de este señor en Minnesota? El 21 de Kevin Garnett todavía no luce en el Target Center. Es verdad que en este caso fue por una cuestión de desavenencias con el anterior propietario y que los nuevos dueños de los Minnesota Timberwolves ya han anunciado que van a retirar esta camiseta, pero quería traer este caso aquí. No necesita mucha más explicación, es la primera estrella de la franquicia, a mi modo de ver, la máxima estrella en la historia de la franquicia de los Wolves, máximo en partidos jugados, en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos. Llevó a este equipo a la final de conferencia del año 2004, defendiendo la camiseta de los Wolves. Fue MVP, All-Star, All-NBA y estuvo 14 años con unas medias de 20 puntos y 11 rebotes. Sin duda, la gran cara de los Minnesota Timberwolves. Vamos con el siguiente caso, los New Orleans Hornets, ahora Pelicans, creo,
que deberían tener el gesto de retirar. Este número 30 que está luciendo, ahí lo veis en la fotografía, David West. Estuvo 8 años en los New Orleans Hornets, fue 2 veces All-Star y promedió 16,4 puntos y 7,3 rebotes. Un jugador de perfil bajo, pero un súper profesional y un jugador con un talento tremendo. Es el segundo en puntos y rebotes en la historia de la franquicia y yo creo que con eso ya está todo dicho. Por cierto, también es el primero en partidos jugados con 530, nada más y nada menos. El siguiente jugador, nuevamente, Carmelo Anthony, en este caso con el número 7 de los Knicks de Nueva York. Estuvo 7 años en la Gran Manzana, siendo el ídolo total y absoluto de los Knicks desde el año 2000 hasta el año 2017. Fue All-Star, fue All-NBA, en el año 2013 fue tercero en la votación al premio al jugador más valioso de la temporada y devolvió tardes de gloria a la necesitada fanaticada de los Knicks de Nueva York, al Madison Square Garden. Es el cuarto en puntos por partido en la historia de los Knicks de Nueva York y yo creo que merece este homenaje por parte del equipo neoyorquino. Como también lo merece, y este caso me duele muchísimo, Bernard King y su número 30. El rey de Nueva York estuvo únicamente 5 años en la Gran Manzana, desde el año 82 al año 87, pero tuvo la mala suerte de que una lesión de rodilla truncara su carrera. Lideró al equipo entre la era de los 70, la de los anillos, y la llegada de Patrick Ewing, y tuvo actuaciones históricas defendiendo la camiseta de los Knicks. Es tercero en puntos por partido en la historia de esta franquicia con 26,5 puntos. Enorme Bernard King. Como enorme fue en su etapa en Orlando Magic Penny Hardaway, que lució el número 1. Los Magic solamente tienen retirado el 32 de Shaquille O'Neal, pero hombre, si retiras el 32 de Shaquille, es de justicia que retires el 1 de su pareja de baile, Penny Hardaway. Hay que recordar que los Magic dieron el pick número 1 del año 1993, que fue Chris Webber, a los Golden State Warriors a cambio de hacerse con Anthony Hardaway. Fue un absoluto ídolo en Disneylandia, estuvo 6 años, fue el base titular en la final que jugaron los Magic en el año 1995 y promedió 19 puntos y algo más de 6 asistencias por partido, un auténtico referente de aquellos Magic, un jugador súper noventero, súper fantasioso y muy plástico, aunque finalmente maltratado por las lesiones. Fue 4 veces All-Star, fue 3 veces All-NBA y tercero en la votación por el MVP del año 1996. Pero los Magic tienen otra deuda pendiente, quizá todavía más grande, con este hombre, con Dwight Howard, que fue el pick número 1 del año 2004, que lució durante toda su etapa el 12. En los Orlando Magic estuvo 8 años, del año 2004 hasta el año 2012. 18,4 puntos y 13 rebotes por partido promedió esta bestia que llevó al equipo de Orlando a la final del año 2011. Fue 3 veces mejor defensor de la liga, segundo en la votación por el MVP del año 2011, 5 veces en el mejor equipo de la NBA, 8 veces All-Star, 8 veces All-NBA, 5 veces mejor reboteador de toda la NBA y líder de la franquicia en puntos, rebotes y tapones. Así que, si eso no es hacer méritos, que baje alguien y que lo vea. Vamos ahora con los Portland Trail Blazers, que también tienen 2 casos pendientes con esto de los dorsales. El primero es con el 30 de Rasheed Wallace, que llegó en el año 1996 tras un primer año en Washington. Estuvo 8 años, sus mejores a nivel individual, y fue la cara más visible de los Yale Blazers. Polémico, un jugador absolutamente indomable. En Oregón fue una absoluta estrella y un ídolo local. Fue 2 veces All-Star y acabó con casi 17 puntos y casi 7 rebotes. Casi los mismos rebotes que cogía por partido por las injusticias que, según él, sufría en cancha. El segundo jugador, que yo creo que también lo merece y es un caso también muy particular, es Brandon Roy y su número 7, aunque solamente sea por rendir tributo a uno de los jugadores con más talento que haya pisado una cancha y con más mala suerte de la historia. Fue el pick número 6 del año 2006 por Minnesota, jugó solamente 5 años en los Blazers y le dio para ser Rookie del año, 3 veces All-Star y 2 veces All-NBA. De natural, como se le conocía, acabó con 19 puntos, 4 rebotes y casi 5 asistencias por partido y me parece que es digno merecedor
de un homenaje así. Penúltimo caso, los Utah Jazz. Ese 47 de Andrei Kirilenko. El zar ruso estuvo 10 años en Salt Lake City. Un todoterreno que acabó su etapa en los Utah Jazz con 12 puntos y medio, 5,6 rebotes y muchísima presencia en cancha. Fue una vez únicamente All-Star e integrante en 3 ocasiones del mejor equipo defensivo de la temporada. Es el segundo en número de tapones en la historia de los Utah Jazz con 1.379, aunque eso sí, se queda casi a la mitad de los que hizo el gigante Mark Eaton. Último caso, John Wall, el número 2 de los Washington Wizards, recientemente retirado, eso es verdad, fue el pick número 1 del año 2010 y estuvo 9 años en los Wizards promediando 19 puntos y algo más de 9 asistencias por partido. Fue 5 veces All-Star y una vez All-NBA y tiene el tope de la franquicia en cuanto a asistencias y robos. Y hasta aquí este repaso de jugadores que creo que han hecho suficientes méritos deportivos para ver sus dorsales retirados en cada una de sus franquicias, pero que por lo que sea todavía no han recibido este premio. Yo te agradezco que hayas estado aquí conmigo en el peso de la historia y te emplazo para dentro de 7 días. Pero antes, recuerda que el fin de semana tienes una cita con la pildorita de Carmelo Palacios y el martes va a ser Bitter. Un abrazo muy fuerte, nos vemos, hasta luego.